Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que intentamos siempre traer personajes de interés y de actualidad, y hoy contamos con la presencia del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, o gracias a vosotros por invitarme, un auténtico placer estar aquí. Hace, por estas fechas, más o menos un año que has caído en la tentación de dedicarte a la política. Si tuvieras que hacer una valoración en este último año, este estrés, esas subidas y bajadas de tensión que has tenido, ¿cómo lo evaluarías? Bueno, a mí cuando el presidente Fabra me propuso entrar en política, yo vengo del mundo de la agencia tributaria, soy funcionario, soy inspector de Hacienda, llevaba una vida normal y bueno, cuando me lo propuso, evidentemente... Pues está bien eso de llevaba una vida normal. Ahora no, en política evidentemente la vida no es para nada normal. Me lo propuso y yo creo que lo que me hizo dar el paso fueron dos cuestiones. Primero, vocación de servicio público. Y segundo, que yo creo que la gente necesitamos dar el paso adelante, ser valientes, tener firmeza, tener determinación, ser responsables y aportar algo a la sociedad. Y en ese sentido la vida política y pública es tremendamente intensa, pero también muy interesante. Y todo lo que hace tiene una repercusión directa en el bienestar de los ciudadanos y en el interés público y general. Aunque ahora hay un desapego, una desafección, evidentemente, con la ciudadanía, pero tiene gran relevancia y eres protagonista de la historia de la comunidad. Pero a ti te gusta torear en las peores plazas, porque me refiero primero de inspector de Hacienda, que no son personajes muy queridos precisamente, ahora a conseller de Hacienda, que eres el que controla la pasta, para decirlo claro, y en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre he tenido el apellido de Hacienda, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque he sido inspector de Hacienda, luego también he ejercido cargos de libre designación como administrador de Hacienda, he sido delegado de Hacienda de la provincia de Castellón y ahora soy conseller de Hacienda, con lo cual es como un apellido, ¿no?, que me persigue. Y evidentemente yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la hacienda pública manejamos dinero de todos, del bolsillo de todos los ciudadanos. Y lo que quiere el ciudadano es que se maneje su dinero de la forma más diligente y de la forma más responsable posible, porque eso no hay que perderlo de vista. No es como aquella ministra que decía que el dinero público no es de nadie. No, no, el dinero es de los ciudadanos y hay que administrarlo bien. Más bien sería el dinero público es de todos. Exacto. En Gandía, ¿cómo le miran? Porque usted es de Gandía, Sí. porque eres de Gandía, perdona. ¿Cómo te miran ahora tus convecinos que te han visto toda la vida, ahora con este cargo relevante? Tiene una mezcla. Por una parte están contentos que después de una formación, una preparación, de conocerme de pequeño, de conocer a mi familia, pues que haya llegado a un puesto con mucha repercusión pública, con mucha relevancia y mucha exposición y muy importante, pero por otra parte les doy un poquito de pena, ¿no? Porque el elegio o el momento de entrar en política ha sido uno de los peores momentos de crisis, de dificultad, de tensiones financieras y de liquidez, y en un momento en que hay desapego y desafección hacia la clase política y donde llevamos ya muchos años de crisis económica. Entonces también está esa parte, pues, de pena y por otra parte de alegría de que ocupe un puesto de tanta responsabilidad. ¿Eres optimista con respecto al futuro? Yo creo que el presidente Rajoy dijo una frase que a mí me gustó mucho: hemos dejado atrás la recesión técnica, pero todavía no la crisis, en el sentido de que ya en el tercer trimestre hemos crecido, todos ya percibimos que hay un punto de inflexión, en cifras macro estamos mejorando muchísimo, estamos viendo ya no solo prima de riesgo, exportaciones, turismo, creación de empresas, capitalización bursátil, hay muchos datos macros, todas las calificaciones de rating que estamos teniendo, hay muchos datos macro que invitan al optimismo, que nos llegan a concluir que lo peor ya ha pasado, lo hemos dejado atrás, hay punto de inflexión, pero como yo siempre digo, los brotes verdes en este país hicieron mucho daño y tenemos que ser optimistas, pero un optimismo prudente, y también tenemos que inspirar, pues, una confianza en el sentido de que vamos en la buena dirección y las recetas que hemos adoptado son las adecuadas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo lo ve una persona especialista en Hacienda como es el conseller? Yo creo que en un momento dado erramos en el diagnóstico. Es importante, en términos médicos, si tú estás diagnosticando al enfermo y te equivocas en el diagnóstico y le implementas una serie de recetas, lo que hacen es al enfermo que enferme todavía más, y me explico. Por ejemplo, en un momento dado entendimos que habría que salir de la crisis a través de un mayor gasto público, y me remito a los Plan 2000E, 400 euros, cheque bebé, inversiones por doquier.
Y al final lo que estábamos... El plan confianza de la Generalitat. Lo que estábamos viviendo en ese momento es un momento de la recaudación tributaria estaba descendiendo y por otra parte veníamos de Lehman Brothers del 2007 y también de un cierre de los mercados financieros y de capitales y de una mayor debilidad y fragilidad respecto a la capacidad de endeudarnos. Entonces nos equivocamos en el diagnóstico, erramos en la política adoptada y en ese sentido el enfermo enfermó más, mira que se enfermó que casi se nos muere. Eres el pañuelo de lágrimas de todos los consellers, porque me imagino que todos pasan por tu despacho para analizar las cuentas consellería por consellería. ¿Es realmente, porque hemos recibido informes del BBVA, informe de los sabios del Alto Consejo Consultivo, informe de los Jaime I, el informe del IBIE, yo no sé cuántos informes tenemos, en el que dicen claramente que recibimos menos financiación de la que deberíamos? ¿Es así? Explicándolo de forma muy clara, porque eso daría para hablar largo y tendido, el Estado nos dio unas competencias en su día, que es sanidad, educación y bienestar social. Todo lo que hacemos de más son competencias voluntarias o no obligatorias. Las competencias propias son esas. En su día nos dio lo que le costaba al Estado prestar esas competencias, pero también la sociedad valenciana ha evolucionado y de 4 millones hemos pasado a 5 y también hemos hecho un esfuerzo inversor importante. De tal forma que hemos llegado a la situación actual. ¿Y cuál es? Que tenemos unas competencias que, por ejemplo, para el 2014, Sanidad, Educación y Bienestar Social, nos cuestan 10.088 millones de euros, 27,30 millones de euros al año, y el Estado solo nos da para prestar esas competencias 8.200 millones de euros. Eso es muy largo de explicar. ¿Qué sucedía hasta ahora? Hasta ahora sucedía que si tú tenías un gap o un diferencial, ibas al banco. Bueno, digo el banco es el mercado financiero y de capitales, o emitías bonos patrióticos y te financiaban. Y con eso cubrías el diferencial del gap. Sí, pero lo que estabas haciendo es una pelota de cuidado. Pero bueno, tenías la liquidez y con esa liquidez pagabas a tus proveedores y prestabas el servicio. Ahora nos hemos encontrado en la situación que el mercado financiero y de capitales se nos ha cerrado. Eso es un momento histórico, porque hasta ahora las administraciones públicas no lo habían vivido, y en especial la Comunidad Valenciana, que siempre tenía recurso a la liquidez y al endeudamiento. Nos encontramos con una imposibilidad de acceder a la liquidez, con un control de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda de lo que te puedes endeudar y con una competencia que nos han transferido y que no nos financian de forma suficiente. Eso se deriva a través de que los diferentes modelos de negociación del sistema han sido políticos y en el sentido de que hasta ahora no ha existido esa necesidad. También hay que tener en cuenta que nuestro 75% de ingresos es lo que nos da el Estado, con lo cual de que nos dé mucho a que nos dé poco es determinante, y lo que estamos todos de acuerdo, pero no solo nosotros los responsables políticos de la Comunidad Valenciana, todos los científicos, técnicos, expertos en la materia lo que dicen es que estamos infrafinanciados de forma sistemática e histórica. Por quererlo globalizar y ejemplarizar un poco más, ¿cuáles serían las comunidades que están mal financiadas? Entiendo que Cataluña, Baleares... No, aquí hay comunidades de dos tipos. El régimen foral, sí, que son País Vasco y Navarra, que están bien financiadas en el sentido que ellos recaudan sus impuestos y luego tienen que pagar al Estado los servicios que presta el Estado, que son el cupo vasco y la contribución navarra, pero ellos siempre, en las últimas balanzas fiscales, que son hasta el 2005, son receptores de fondo y no aportan fondos. Cuando estamos hablando de País Vasco y Navarra, que son las comunidades número 1 y 3 en PIB per cápita, en renta per cápita. Y luego está el resto de comunidades autónomas de régimen común, donde si tú ves la financiación per cápita, descubres que las que peor financiadas están siempre es el Levante español. Cataluña, con la última revisión del 2009, mejoró, y de hecho está Cataluña por encima de la media de comunidades autónomas de régimen común. La negociación que se hizo el 2009, porque estaba el gobierno de Zapatero en Madrid y el PSC con el tripartito en Cataluña, y ahí mejoró. Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en menor medida, y Madrid son comunidades autónomas peor financiadas, pero Madrid hay que tener en cuenta que es la comunidad autónoma número 2 en PIB per cápita y que tiene el efecto capitalidad, que eso enriquece a la comunidad. Usted no es del Partido Popular. Yo no soy afiliado, pero evidentemente estoy total y absolutamente comprometido con el proyecto y el programa del Partido Popular. No, lo digo porque el señor presidente de Extremadura hace bien poco dice que no entiende lo que dice y que está en completo desacuerdo con lo que dice el presidente Fabra con respecto a la financiación que pide para el futuro para la Comunidad Valenciana. Yo analizo la situación de todas las comunidades autónomas y veo que ahora mismo hay una asimetría no justificable, y me explico. Por ejemplo, el PIB per cápita... Asimetría, ha dicho. No justificable, sí, asimetría.
el PIB per cápita. El PIB per cápita, por ejemplo, Extremadura tiene 15.000 de PIB per cápita y País Vasco 29.000. Tiene prácticamente el doble y cada vez la situación de las comunidades autónomas existe más diferencia, van divergiendo. Por ejemplo, en deuda PIB, hay comunidades autónomas como la valenciana está en 29,4 de deuda PIB y la Comunidad de Madrid está en 12% deuda PIB. Gastos financieros PIB. Hay comunidades autónomas como País Vasco que está en 0,3 PIB y Comunidad Valenciana en 1,3 PIB. Gasto sanitario per cápita. Por ejemplo, el País Vasco tiene 1.550 euros por persona y la Comunidad Valenciana está alrededor de 1.050, hay diferencia de 500 euros. Financiación per cápita del Estado. Hay comunidades autónomas como la valenciana que están 200 o 300 euros por debajo de la media. Eso son cada 200 euros por 5 millones de ciudadanos son 1.000 millones de euros. Es un 1% del PIB. En definitiva, y el otro día lo dijo el ministro de Hacienda, los sistemas de financiación y el ejercicio y la implementación del principio de solidaridad interterritorial no está provocando, primero, que esas diferencias de renta per cápita se reduzcan, sino todo lo contrario, cada vez existen más diferencias. Y segundo, no está provocando que determinadas administraciones presten sus servicios públicos de forma eficiente. Y al final el gasto del Estado es la suma, la adición del gasto de las entidades locales, de las comunidades autónomas, del Estado. Todas las comunidades autónomas tenemos que ser eficientes. Y entonces, evidentemente, ni el sistema fiscal ni el sistema de financiación de las administraciones territoriales está siendo eficiente. Entonces, es una de las grandes reformas estructurales que hay pendientes. Que es una de las que queda pendiente y que parece que en el 2014 va a ser cuando se va a empezar a discutir. En cualquier caso, yo entiendo que aquí ha calado en la gente que estamos mal financiados. Pero el problema no es que aquí tengamos claro que eso es así, sino que donde tiene que tenerlo claro es en la mesa en la que se va a negociar. ¿Crees que va a ser susceptible el Gobierno de España en esa negociación que va a tener con determinadas comunidades autónomas? Porque se supone que dinero no hay nada más que el que hay, y si se le da a algunos será para detraérselo, por decirlo claramente, a otros. Sí, aquí tenemos que partir de un principio muy básico, que es la ruptura del statu quo. Y me explico. Hasta ahora los sistemas de financiación que han consistido. Cuando yo te transfirí la competencia, lo que me costaba a mi Estado te lo doy a ti. Pero claro, el traspaso de competencias en la Comunidad Valenciana fue en el año 85, por ejemplo, sanidad, y en Castilla-La Mancha fue en 2001. El coste efectivo del servicio en el momento del traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma es muy diferente. Y también la evolución demográfica de la Comunidad Valenciana es también muy diferente a otras comunidades autónomas, que pasamos de 4 millones de habitantes a 5. Con lo cual, hasta ahora las negociaciones políticas han consistido en, tú te quedas igual que estabas, yo Estado aporto 5.000, 6.000, 9.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y ese reparto de fondos adicionales nos peleamos entre todos, lo negociamos y hacemos el reparto. ¿Por qué? Porque estabas en un momento de crecimiento económico y de fondos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que romper el statu quo. Y como dice el presidente Fabra, las competencias se prestan a las personas y hay que financiar a las personas, no a los territorios. Entonces hay que romper todo lo que hemos tenido hasta ahora y ver cuáles son las competencias, sanidad, educación y bienestar social. Yo te doy los fondos suficientes para que tú los prestes, eso sí, de forma eficiente. Si eres ineficiente, si quieres tener una televisión autonómica, si quieres tener un gran premio de Fórmula 1, si quieres tener un sector público sobredimensionado, si quieres hacer un esfuerzo inversor mayor del que tú debieses, tú lo penalizas. ¿Cómo? Pidiéndole a tus ciudadanos más impuestos y recaudando más o recurriendo al endeudamiento. Pero el Estado te tiene que garantizar la competencia básica que te ha traspasado, que es sanidad, educación y bienestar social, que es el 35% de gasto del Estado, el gasto que prestamos a las comunidades autónomas. Pero romper el statu quo no va a ser sencillo, porque siempre cuando se supone que a uno le vas a aplicar una mejora, porque se lo merece, porque lo está demostrando, porque está mal financiado, a otro se lo vas a tener que detraer. Y eso no creo que vaya a ser fácil. Yo creo que ni Andalucía, ni Castilla y León, ni Castilla-La Mancha, ni Extremadura vayan a quedarse tal cual. Se ha comentado una cosa muy interesante, que es ligar el sistema de financiación a la reforma fiscal. Por ejemplo, tenemos aquí hechos imponibles que gravamos las comunidades autónomas. Pues patrimonio, sucesiones y donaciones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Luego hay impuestos que gestionan los ayuntamientos, el IBI, impuestos sobre bienes inmuebles, el ICIO, etc. Y luego hay impuestos que gestiona el Estado, como impuestos sobre las rentas personas físicas, el IVA, impuestos especiales, sociedades. Entonces, lo primero que se va a hacer es una reforma fiscal.
y entonces se va a ver cómo clarificamos nuestro sistema de tributos español y luego vamos a esos hechos imponibles localizarlos en todas las administraciones territoriales, saber qué hecho imponible tienes que gestionar tú, cuál tengo que gestionar yo, y el hecho de que luego se ligue la financiación de la administración territorial, tanto la autonómica y local, a la reforma fiscal, ya es un cambio sustancial y estructural de lo que hemos vivido hasta ahora, que hasta ahora era aportar fondos y discutir su reparto. ¿Se ha adelgazado la administración valenciana lo suficiente o todavía queda un trecho? En el sector público, empresarial y fundacional lo teníamos sobredimensionado y de hecho de 9.600 personas que teníamos hemos hecho una reducción de más del 30%, de 3.600 personas, y eso como responsable político es lo que más duele. Lo que más duele son los ERES, son los despidos, son la reducción de personal, son recortar en el capítulo 1 de gastos de personal, sobre todo los despidos, ¿no? Porque ahí hay familias, hay sentimientos, hay emociones, y en ese sentido es tremendamente doloroso y complicado, ¿no? Pero ahí hemos hecho un gran esfuerzo, hemos reducido nuestro sector público de 82 entidades, lo vamos a dejar en 30 entidades. El presupuesto del sector público empresarial y fundacional del 2011 al 2014 lo hemos reducido en un 56%, en alrededor de 1.500 millones de euros. Y lo que es nuestra administración pública, no el sector público empresarial, también cada vez lo estamos haciendo más reducido y más eficiente. Como se suele decir, menos administración y más sociedad, la administración más electrónica, más moderna y más eficiente, y dar prioridad al sector privado, que es el que genera riqueza y empleo. Señor consejero, ¿y no se podría haber hecho, igual que se hizo en FGV, un ERE, y se hubiera podido hacer en Canal Nou, no llegar a cerrar Canal Nou? Hemos hecho 16 ERES en el sector público, empresarial y fundacional, y 12 han sido con acuerdo. Es decir, nadie puede discutir nuestra capacidad y vocación negociadora y de llegar a acuerdos. ¿Qué pasó? Nosotros planteamos un ERE en Radio Televisión Valenciana como en el resto de empresas públicas, estoy hablando de 16. 4 solo no han llevado a acuerdo y uno es el de la Radio Televisión Valenciana. Llegamos a acuerdo y en ese momento entendemos que no hubo voluntad negociadora por parte de sindicatos y se politizó la cuestión, ¿no? Eso llevó a que el ERE no fuese aprobado, el ERE fuese recurrido y luego se ha decretado la nulidad, ¿no? Esa nulidad lo que ha hecho es llevarnos a una situación imposible y una voluntad de negociación de forma sobrevenida cuando se debió negociar fue en el principio del ERE, como se ha hecho en el resto de empresas públicas, y eso nos ha hecho abocarnos a una decisión tremendamente complicada y yo creo que la más difícil, ¿no?, que se ha adoptado por el presidente de AITAD, como es el cierre de Radio Televisión Valenciana, que no le quepa la menor duda a nadie. Ha sido una decisión tremendamente difícil y dolorosa. ¿No crees que ha sido un poco chapucera el fin de Canal Nou, por decirlo en palabras suaves? A todos nos hubiese gustado que hubiese sido pues más tranquila, menos abrupta, menos traumática, más razonable, en el sentido de que hubiese habido unos hitos que hubiesen sido aceptados, pero claro, estamos hablando de 1.700 personas, estamos hablando de un ente, 24 años de emisión, de una radio, estamos hablando de, sobre todo, un cierre de Radio Televisión Valenciana que se ha politizado en exceso. Por ejemplo, a mí me dolió que en los últimos minutos de emisión, en vez de que estuviesen los trabajadores, que son los que me preocupan realmente, que son los que van a ser despedidos y van a irse al paro, que en vez de estar los trabajadores, los dramas esos personales, los sufrimientos, estuviesen representantes políticos de la oposición. Si los protagonistas son los trabajadores y que el otro día una manifestación en defensa de la Radio Televisión Valenciana, que la pancarta inicial fuese elecciones anticipadas cuando lo que hay que defender son los intereses de los trabajadores y de las familias que hay detrás de esos trabajadores, que son los protagonistas y los que realmente nos preocupan a todos. ¿Tienes tiempo para ver a tus hijos o poco? Yo me voy a las 8 de la mañana de casa, los veo muy poco despiertos, intento por lo menos cuando se sientan a tomarse la leche con colacao verlos 5 minutos y darles un beso, y normalmente llego a casa alrededor de las 10 de la noche, con lo cual ya están durmiendo, y hay días que no llego ni a casa porque me tengo que quedar a dormir fuera. Es muy complicado y en la vida en la que vivimos conciliar la vida personal con la vida política, es muy sacrificada. Ahora, cuando tengo el fin de semana un poquito de tiempo, me dedico exclusivamente a ellos. ¿Saben la actividad que estás desarrollando? No, ellos tienen 8 y 6 años y dicen, papá, trabajas para la Comunitat Valenciana, ¿no? Pero lo tienen como
y prefiero que no sean conocedores de la vida que me toca llevar, sufrir y disfrutar también. Pero los fines de semana tampoco habrá muchos que tengas libre, ¿no? Intento estar con ellos. Por ejemplo, normalmente el sábado siempre te surge algo, algún acto, y normalmente pues siempre tienes una tarde libre, a lo mejor un domingo entero libre. Ahora tengo el puente, que tengo un poquito más de tiempo, y intento estar con ellos, disfrutar de los niños, porque la verdad es que está en una edad para disfrutar. ¿Creías que iba a ser tan duro esta etapa política que estás viviendo? Era consciente de la dificultad que iba a sufrir, y es muy intenso para lo bueno y para lo malo, y evidentemente a veces no se entiende por parte de la ciudadanía lo que vive un responsable político hoy en día. El otro día en Cortes nos hablaba un responsable político de la oposición, nos llamaba gosos, bueno, perros, ¿no? Bueno, hay una serie de insultos que la verdad... Yo digo, mira, nos pueden decir de todo, somos poco diligentes, que no somos responsables, que no gestionamos bien, pero gosos no, nos dejamos el alma. Y en una actividad, yo siempre digo, llevamos la empresa más grande de la Comunidad Valenciana, una empresa con un presupuesto de 17.000 millones de euros y con recursos humanos de 130.000 personas. Llevamos la empresa más relevante y más importante. Yo le digo a mi equipo, tenemos que ser el más profesional, aunque eso nos toque trabajar 24 horas al día, y aunque la retribución no sea equiparable, pero compensa en cuanto a la satisfacción que es trabajar para tu accionista. Tu accionista no es un sector privado, tu accionista son todos los ciudadanos valencianos, aunque haya cierta incomprensión ahora mismo hacia el responsable político. Lo que sí que yo he percibido es que la ciudadanía sí que tiene claro que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que todos en su casa, en su familia, se han ajustado el cinturón. ¿Crees que servirá de escarmiento no solamente a nivel familiar y personal, que eso sí que tengo claro que la gente lo está haciendo y lo hará, sino para las administraciones, tanto municipales como comunidades autónomas como Estado central? Yo creo que la crisis no puede pasar en balde y no tiene que ser baladí. Todos tenemos que aprender mucho de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido. Hasta ahora ha habido pues una evolución de la administración pública que ha ido creciendo, las administraciones públicas han tenido liquidez, ha habido boom en el sentido inmobiliario, ha habido gran recaudación tributaria en determinados momentos y se ha vivido por encima de nuestras posibilidades, pero no solo administraciones públicas, clase política, familias, empresas. Y ahora esto ha cambiado completamente, el escenario es distinto, el contexto es diferente y todos tenemos que aprender la lección. Y entonces la forma de gestionar, dirigir empresas, gestionar familias, administrar lo que son el erario público, tiene que ser totalmente distinto. Y en este sentido, determinadas prácticas que hasta ahora han sido habituales en todos los ámbitos se tienen que extirpar. Lo peor que nos podía pasar es que pase la crisis, porque pasará, y no haber aprendido la lección. Y todos tenemos que aprender, las administraciones públicas, por supuesto también, y mucho. Estamos acabando nuestro tiempo, agradecemos tu presencia. Siempre le pedimos al invitado una canción. Nos has pedido, curiosamente, de un inspector de Hacienda y un conseller de Hacienda, una canción que se llama Money for Nothing, que es una gran canción de Dire Straits, que es dinero para nada. Eso tiene una explicación. Esa canción, tenía un programa de radio donde hablaba de economía todas las semanas y me pusieron esta canción, y entonces recuerdo ese programa muy gratamente porque me tocaba de la prima de riesgo, de conceptos económicos, y evidentemente es en la canción en sí, no en el mensaje que representa la canción. Por cierto, ¿qué libro has acabado de leer? Ahora mismo una escritora australiana que es Kate Morton, El cumpleaños secretos. Es una bestseller esta señora. Sí. Porque... Yo siempre, para dormir, para conciliar el sueño, siempre leo. Siempre he leído desde pequeño y me sirve mucho, la verdad es que me encanta. Me imagino que no lees los periódicos con tanto interés como los leías antes. Es duro llevar la empresa más grande de la Comunidad Valenciana, encima la exposición pública que tenemos y la repercusión, pero siempre intento que no me afecte, ¿no?, en los medios de comunicación y lo que refleja la prensa. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer el tenerte con nosotros y imagino que también para nuestros televidentes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Canal 7 Televalencia, hoy con el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y con Money for Nothing de Dire Straits sonando de fondo. Hasta pronto. Get a blister on your thumb.
to install microwave.